Como ya les decía, vamos a dar inicio al tema de química de suelos y química industrial, siempre en la primera unidad titulada Principios y Fundamentos de la Química. Para ello hay que considerar que la química es una rama bastante amplia y por eso se ha dividido para estudios bastante específicos. Una de ellas es la química de suelo, que define el suelo como un sistema complejo que está formado por partículas sólidas, orgánicas e inorgánicas. También está formado por aire, agua y microorganismos. También podemos definir al suelo como la parte más superficial de la litosfera, considerando las capas de la Tierra que son atmósfera, hidrósfera, litosfera y biosfera. Entonces, el suelo se considera como la parte más superficial de la litosfera. Estoy escuchando la clase. Y que va a estar constituido por una mezcla variable de minerales, de materia orgánica, de aire y de disolución acuosa. De hecho, hay literatura que reconoce al suelo como un sistema abierto, trifásico y tridimensional. La división entonces de la química, que se centra en estudiar el suelo, va a analizar las propiedades químicas, las propiedades físicas, los componentes y reacciones del suelo. Por lo tanto, se va a estrechar con el estudio de la fertilidad del mismo, de la mineralogía y la microbiología propia del suelo. Es decir, al hablar de un sistema bastante complejo como es el suelo, su estudio se va a dividir en unas diversas ramas. Sin embargo, parte de estos estudios van a surgir a raíz de lo que se ha interpretado con la química del suelo. Hay que considerar que en lo que refiere al suelo se debe de considerar como un sistema disperso, y esto porque se puede encontrar tres fases en un mismo lugar. Se habla de una fase sólida, una fase gaseosa y una fase líquida. En el caso de la fase sólida están todos aquellos agregados minerales y agregados orgánicos, todo lo que tiene que ver con la materia orgánica, como el humus, por ejemplo. En el caso de la fase líquida se habla del agua que está disuelta en el suelo, y la parte gaseosa va a estar constituida por aquellos espacios porosos entre el suelo en el que se van a incorporar ciertas sustancias gaseosas como el aire, por ejemplo. Desde esta división en fase del suelo es que se considera una composición total. El 50% del volumen total del suelo va a estar formado por materia sólida, un 30% por disolución acuosa y un 20% por aire, al menos las capas más superficiales del suelo. De oxígeno y silicio, que van a representar cerca del 75% de esta materia inorgánica, seguido del aluminio, el hierro, el calcio, el sodio, el potasio y el magnesio. De toda la materia sólida, la materia orgánica está compuesta por una pequeña proporción de componentes. Hay que considerar entonces que la materia inorgánica va a estar constituida por arcillas, que son silicatos de aluminio hidratados, como la alcoholimica, la mica, la vermiculita y la clorita. También va a estar constituida por óxidos e hidróxidos que están asociados con las arcillas, principalmente el óxido de aluminio, el dióxido de silicio o el hidróxido de calcio. También va a estar constituida por carbonato cálcico, que es una sal derivada del ácido carbónico y que se va a encontrar
en forma de compuestos llamados calcita y aragonito principalmente. Una de las características del carbonato cálcico es que no se va a diluir en agua, pero sí se va a diluir en agua que contenga dióxido de carbono, como es en el caso del agua que se encuentra en el suelo o dispersa en el suelo que contiene cierta proporción de dióxido de carbono. Y también va a estar constituida por yeso, que es un mineral consistente de textura bastante fina y va a estar estructurado a partir de sulfato de calcio hidratado. En el caso de las propiedades físicas y químicas, el suelo va a tener un color que es la principal propiedad y que va a variar en dependencia del tipo de suelo, que va desde tonalidades oscuras hasta tonalidades grises azuladas. En muchas ocasiones, este tipo de tonalidades tiene que ver con la cantidad de materia orgánica o la cantidad de materia inorgánica que el suelo va a tener. Entre más oscuro sea la tonalidad del color del suelo, más cantidad de materia orgánica se encuentra disuelta en él. Con respecto a la textura, el suelo se va a componer en partículas que van a variar su tamaño y las más pequeñas o las partículas más pequeñas del suelo se conocen como arcillas, los tamaños intermedios se conocen como limos y los terrones más grandes de suelo se conocen como arenas desde el punto de vista de la textura. En el caso de la estructura, se va a referir a la manera en que se unen las partículas para formar los terrones. Y esto va a depender del tipo de terrón que conformen. Por ejemplo, puede haber una estructura laminar, una estructura columnar, hay una estructura prismática o blocosa y granular. Cuando un suelo no forma terrones, ahí se considera que no hay estructura. En el caso de la porosidad, se va a basar en los espacios o las cavidades que hay entre partículas y esta porosidad va a permitir la circulación de agua y aire. Por su parte, la permeabilidad es la facilidad con que el agua y el aire circulan dentro del suelo. Normalmente para asuntos de agricultura se busca suelos mucho más permeables. Y en el caso del drenaje es la rapidez con la que los suelos se van a secar luego de haber tenido contacto con el agua. Ahora bien, en el caso de las propiedades químicas, se habla de acidez y se habla de fertilidad. La acidez va a corresponder a la concentración de iones hidróneo en la disolución y se mide con una escala conocida como escala de pH, que va desde 1 hasta 14. Los valores desde 7 hasta 1 se consideran como suelo ácido, que van desde suelos ligeramente ácidos hasta suelos extremadamente ácidos, que rondan entre 2 y 3 en valores de pH. El 7 se considera suelos neutros y de 7 a 14 se consideran pH ligeramente básicos o extremadamente básicos. Y en el caso de la fertilidad, va a ser la capacidad que van a tener los suelos de nutrir. Esto desde el punto de vista agroecológico. Un suelo fértil va a ser aquel que tiene una buena cantidad de nutrientes dispersos en él. Los nutrientes mayores, o los más útiles a la hora de hablar de fertilidad, son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio. Y los menores, es decir, que se requieren en menores cantidades, son el boro, el zinc, el manganeso, el hierro, el cobre, el molibdeno, el cobalto y el azufre. Este conjunto de propiedades va a permitir entonces facilitar ciertas prácticas dentro de muchos perfiles, sobre todo en los perfiles agrícolas y los perfiles de la ingeniería civil, que es lo que ustedes estudiaron para la elaboración de la asignación del ensayo. Por su parte, la química industrial va a ser aquella rama
de la química que aplica los conocimientos químicos para producir materiales y productos químicos con el mínimo impacto sobre el medio ambiente. Algo importante de esta rama de la química es que usualmente se va a basar en pruebas de laboratorio o a escalas de laboratorio. Y posteriormente, una vez que se han hecho ensayos, se llevan a grandes escalas para una producción en masa, es decir, se llevan a las grandes fábricas todas las pruebas que dieron resultados positivos en el laboratorio. Es decir, la química industrial es una química bastante metodológica y tecnológica porque hay una evolución constante para ir aprovechando recursos o innovando, sobre todo en el desarrollo de nuevos materiales. A la química industrial se le agrupa bajo el término de la ingeniería química y se utiliza fenómenos como la transferencia de calor, la transferencia de cantidad de movimiento, la transferencia de materia y también los distintos cambios químicos, sobre todo para la producción de materiales importantes en las ingenierías como el concreto, la cerámica y las aleaciones. Las industrias químicas son las que van a aprovechar las transformaciones químicas en alta escala, sobre todo desde la extracción de las materias primas naturales y sintéticas, además de la transformación de estas materias primas en otras con ciertas características a las sustancias originales. Desde ahí es que se van a dividir en dos tipos. Hay industrias químicas de base y hay industrias químicas de transformación. Las primeras, que son las industrias químicas de base, se van a dedicar a la producción de materiales semi-elaborados, que a su vez son la base de las industrias químicas de transformación. Aquí, por ejemplo, cuando se funden cierto tipo de metales a la hora que se extrajeron, son industrias químicas de base, cuando no se le da ningún tratamiento, solo se purifica el mineral y se funde para aumentar el grado de pureza. Y luego son llevados a industrias químicas de transformación, que es donde se convierten este tipo de productos semi-elaborados en productos nuevos que van a salir directamente al mercado o son utilizados por otro tipo de sectores. Por ejemplo, en el caso de los metales, muy poco común, en diversos sectores se utilizan metales puros. Normalmente se utilizan como aleaciones. En este caso, en la industria química de base va a abordar toda la parte de la minería y la parte de la fundición de los metales encontrados, que son llevados a industrias donde se forman las aleaciones o se elaboran los materiales o los productos a partir de este tipo de aleaciones. Además de esta clasificación, las industrias químicas se pueden clasificar en dos tipos, de acuerdo a la materia prima con la que trabajan, que pueden ser industrias químicas orgánicas, que se van a centrar en la producción y procesamiento, por ejemplo, de combustibles fósiles, como la industria carboquímica que trabaja con el carbón natural, o la industria petroquímica que trabaja con el petróleo, procesando también los derivados, sobre todo combustibles. Pero también se habla de plásticos que son derivados del petróleo, de detergentes o resinas sintéticas. En el caso de las industrias químicas inorgánicas, se van a centrar en la producción de minerales, como por ejemplo aluminio, cobre, acero, vidrio, amoníaco y entre muchas otras fabricaciones. El ejemplo más práctico de la industria química inorgánica son las aleaciones. Se puede hablar que una aleación es una mezcla sólida, homogénea, es decir, no vamos a diferenciar sus componentes de dos o más metales, o de un metal o más metales con elementos no metálicos. Normalmente el elemento no metálico puede ser carbono. Este tipo de mezclas se van a clasificar
en dos tipos. Hay que considerar que cualquiera que fueren los tipos se van a obtener por fusión mediante un aumento de la temperatura al estado sólido que va a provocar un cambio en el estado de agregación de ese metal. Lo vamos a pasar de sólido a líquido sometiéndolo a altas temperaturas. En el caso de las aleaciones no ferrosas, son las que no tienen al hierro como base de aleación. Normalmente tienen al cobre, al aluminio o al plomo. En el caso de las aleaciones no ferrosas basadas en el cobre, se emplean ampliamente en las industrias debido a que presentan una alta conductividad térmica. Por ejemplo, entra el bronce, que es una mezcla de cobre y estaño con un porcentaje al 75% de cobre. No sé si se habían dado cuenta que en el caso del bronce no aparece en la tabla periódica porque es una mezcla de cobre y estaño. También se habla de las aleaciones de aluminio, que son aleaciones bastante livianas y con bastantes aplicaciones. Hay un ejemplo de aleación que se llama duraluminio, que se utiliza para la fabricación de carros. Está compuesta de un 95% de aluminio, un 3% en cobre, un 1% en manganeso y un 0.5% en magnesio. Y también está una aleación en base a aluminio que se llama hidronalio, que la principal característica que tiene el hidronalio es que es muy resistente a la corrosión, además de ser muy liviano. Por eso tiene amplias aplicaciones en la construcción de barcos. Está elaborada al 90% de aluminio y un 10% de magnesio. Y en el caso de las aleaciones con base de plomo, son muy dúctiles y se van a deformar progresivamente y son muy utilizadas para la soldadura. También se habla de aleaciones no ferrosas muy importantes como el latón, que es una mezcla de cobre y zinc, o el oro blanco, que es una mezcla de oro o plata, o bien puede ser una mezcla de oro con platino, o si no, de oro con níquel. Y en el caso de las aleaciones ferrosas, son aquellas que tienen la base de la aleación, es decir, el mayor elemento del que se compone la aleación es hierro. Y existen otros elementos secundarios como el manganeso, el níquel, el vanadio, el cromo, el cobalto, el carbono, el fósforo, el silicio y el azufre. Mayormente es el carbono de estos componentes secundarios. Por ejemplo, para formar el acero, se necesita una mezcla de hierro y carbono en una concentración menor al 2% de carbono. En el caso del acero inoxidable, es la mezcla homogénea de hierro con cromo y el cromo ocupa un valor porcentual de 12. En el caso del hierro colado, se considera dentro de una agrupación llamada fundiciones grises y va a estar compuesta por hierro, carbono, silicio, manganeso, fósforo y azufre. Y existen otro tipo de aleaciones ferrosas que se conoce como fundiciones blancas, que están compuestas por un 2.5% de carbono, un 4% de otros elementos y el resto hierro. Sin embargo, en las ingenierías, las fundiciones blancas tienen muy poca aplicación porque son bastante duras y sumamente frágiles. Se utilizan sobre todo para recubrimiento de ciertas piezas, sobre todo en rodos y en molinos. La estequiometría es el nombre de la segunda unidad de la asignatura y tiene tres objetivos principales. El primero es que vamos a describir las diversas relaciones cuantitativas asociadas con la sustancia y los diferentes tipos de reacciones químicas tomando en consideración las leyes ponderales y volumétricas de la química. El segundo objetivo es determinar las relaciones cuantitativas de dos o más elementos que conforman una sustancia, así como las relaciones cuantitativas
de una o más sustancias que van a intervenir en una reacción química aplicando correctamente las leyes ponderales y volumétricas de la química. Y por último, vamos a considerar una valoración del trabajo experimental para la construcción del pensamiento científico y para explicar el mundo que nos rodea. Vamos a abordar los tipos de masa utilizados en la estequiometría, que es masa isotópica, masa atómica, masa molecular, masa fórmula, también la masa molar, y vamos a hablar de mol y número de Avogadro, sobre todo para las relaciones molares. En química resulta bastante común hablar de ciertas unidades elementales de la materia, como átomo, molécula o ion. Sin embargo, cuando se hacen experimentaciones químicas para explicar cierto tipo de fenómeno, resulta imposible practicar o experimentar con un solo átomo o una sola molécula, esto por el tamaño y la masa de los átomos. Por lo tanto, resultaría inútil solo pensarlo en trabajar con un átomo individual, porque son extremadamente pequeños. Y no se pueden medir directamente con instrumentos convencionales de laboratorio, es decir, no hay un instrumento que nos permita realizar mediciones y cálculos a partir de un solo átomo. Por lo tanto, tomar cantidades mayores es mucho más fácil y más útil y más accesible, puesto que las propiedades de las sustancias van a depender de las interacciones de un conjunto de átomos. La unidad entonces de conteo en química es el mol. Sin embargo, vamos a trabajar primero con la definición de las masas para luego hablar de mol. Antes hay que definir qué es estequiometría. Estequiometría es la ciencia que va a medir las proporciones cuantitativas o las relaciones de masa de los elementos químicos que están implicados en una reacción química. También va a estudiar la proporción de los distintos elementos en un compuesto químico y la composición de las mezclas químicas. La palabra estequiometría se va a derivar del griego, que la palabra en griego es estoichion, que significa elemento, y metron, medida. Se puede hablar que es la medida de un elemento. Para eso hay que tener presente que en química los cálculos se realizan con masa y no con peso. Sin embargo, es común en química utilizar el término peso para referirse a masa. Por lo tanto, es indistinto o indiferente utilizar cualquiera de los términos. Es decir, yo puedo hablar de peso o de masa y me voy a referir a lo mismo. Ojo, estoy hablando de química. Para eso es necesario considerar que todos los cálculos se van a realizar con masas y no con pesos, pero el término peso puede referir a masa también. En el caso de la masa isotópica o el peso isotópico, es la masa atómica relativa de un isótopo. Ya en temas anteriores estudiábamos que un isótopo es un átomo de un mismo elemento, pero los núcleos tienen una cantidad diferente de neutrones, y por lo tanto van a diferir en el número de masa. Es decir, la cantidad de neutrones va a variar, pero la cantidad de protones no. Y a eso le vamos a llamar isótopo. Hay distintos isótopos y estos van a tener un porcentaje de abundancia natural y va a tener una masa distinta. Por ejemplo, están los isótopos del oxígeno, que es el isótopo 16, el 17 y el 18 de oxígeno. Si se fijan, tienen la misma cantidad de protones, que son 8. Y cada uno va a tener una distinta masa isotópica. En el caso de el isótopo del oxígeno más abundante en la naturaleza es el isótopo 16, que se encuentra en una proporción del 99.76%. Para el caso del litio tiene dos isótopos, el isótopo 16 y el isótopo 17, y el 17 es el más abundante en la naturaleza, con un 92.40 y 57%, y tiene una masa isotópica de 7.01601 unidades de masa atómica, que esa es una unidad de medida, abreviada como UMA. Por su parte,
la masa atómica o peso atómico va a representar la masa o peso atómico relativo promedio del átomo de un elemento. Para eso se consideran las masas isotópicas de cada isótopo que tiene un elemento. Por lo tanto, se considera al peso atómico como el promedio ponderado de las masas atómicas relativas de los isótopos. En el caso de las masas atómicas, se encuentran disponibles en la tabla periódica, que es ese número azul que está en la esquina inferior derecha de la casilla de cada elemento. Por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno es de 1.00794, en el caso del oxígeno es 15.9994, por ejemplo, en el caso del cromo es de 51.996. Es decir, las masas atómicas, este promedio ponderado ya está hecho y está disponible en la tabla periódica, por lo tanto resulta innecesario volver a estarlo calculando. Para ello lo que se hace es que se multiplica la masa atómica, isotópica, perdón, de cada isótopo por el porcentaje de abundancia en la naturaleza. Si se fijan está el 15.9949, que es la masa isotópica del oxígeno 16, y se multiplica por su porcentaje de abundancia natural. A eso se le suma la masa isotópica del resto de los isótopos, que sería 16.9991 por 0.03% más 17.9992% unidad de masa atómica, que es la masa isotópica del oxígeno 18 por el 0.21%, que es la abundancia natural de ese isótopo. El resultado se divide entre 100 y da un peso atómico para el oxígeno de 15.9994 unidades de masa atómica, que es el valor que podemos identificar en la tabla periódica como peso atómico del oxígeno. En el caso de la masa molecular o peso molecular, lo que va a representar es la masa relativa promedio de una sustancia covalente. Hay que recordar que las sustancias covalentes son aquellas que son resultado de un enlace covalente, es decir, de elementos no metálicos. Para eso se realiza la suma de los pesos atómicos de los elementos presentes en la molécula, tomando en cuenta el número de átomos que hay de cada elemento dentro de la molécula. Por ejemplo, se tiene el ácido sulfúrico. Para determinar su masa o peso molecular, lo primero que se hace es identificar los elementos que conforman esta molécula. Aquí tenemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Luego hacemos una lista de cuántos átomos hay de cada elemento identificado. Hay 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. La cantidad de átomos son los subíndices. Si el símbolo de un elemento no tiene subíndice, quiere decir que solo hay un átomo de ese elemento. Una vez que ya se ha identificado cuántos átomos hay de cada elemento, se procede a ver en la tabla periódica el peso atómico de cada elemento, es decir, el peso atómico del hidrógeno es de 1.00794 unidad de masa atómica. En el caso del azufre es de 32.066 y el oxígeno de 15.9994. Estos 3 valores que acabo de leer son identificados en la tabla periódica. Luego, lo que se hace es multiplicar el número de átomos de cada elemento por su peso atómico. Es decir, el 2, que es 2 átomos de hidrógeno, por el peso atómico de cada átomo, que sería 1.00794. Lo mismo se hace con el azufre y con los 4 átomos de oxígeno. Luego, los valores resultantes de la multiplicación se suman y se tiene una masa molecular para el ácido sulfúrico de 98.0795, que es resultado
de la sumatoria de 2.0159 más 32.066 con 64.9976 unidades de masa atómica. Quiere decir que la masa molecular del ácido sulfúrico es de 98.0795. En el caso del tetraoxoselénico, que es un ácido, se tiene hidrógeno, selenio y oxígeno. Y hay 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de selenio y 7 átomos de oxígeno. El hidrógeno tiene 1.00794 unidades de masa atómica como peso atómico. El peso atómico del selenio es 78.96 y el del oxígeno de 15.9994. Estos 3 valores los identifico en la tabla periódica. Luego, los 3 valores identificados en la tabla periódica los multiplico por la cantidad de átomos de cada elemento. Multiplico 2, que son los átomos de hidrógeno, por el valor del peso atómico del hidrógeno, que me da de 2.0159. Lo mismo hago con el selenio. Tengo 2 átomos y el 2 lo multiplico por el peso atómico del selenio, que es de 78.96, y voy a obtener un resultado igual a 157.92. Y por último, multiplico 7, que son los átomos de oxígeno, por su peso atómico, que es 15.9994. Y eso me va a dar un valor de 111.9958. Luego, sumo los 3 valores resultados y me da una masa molecular para el ácido tetraoxoselénico de 271.9317 unidades de masa atómica. Ahora bien, en el caso de la masa fórmula, es un término equivalente al peso molecular que se va a utilizar para compuestos iónicos. Se calcula de la misma manera que la masa molecular, sumando los pesos atómicos de los elementos, teniendo en cuenta el número de átomos de cada una en la molécula, considerando que los compuestos iónicos son aquellos entre un metal y un no metal. Por ejemplo, se tiene el hidrogenofosfito de silicio. Y lo primero, al igual que en el ejemplo anterior, es identificar cuáles son los elementos. Hay silicio, hidrógeno, fósforo y oxígeno. Y se tiene 2 átomos de silicio. Sin embargo, el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno están entre paréntesis. Todos los valores que están entre paréntesis se multiplican por el 4. Quiere decir que hay dentro del paréntesis un átomo de hidrógeno que se multiplica por 4. Por lo tanto, hay 4 átomos de hidrógeno. Dentro del paréntesis hay un átomo de fósforo que se va a multiplicar por el 4 que está fuera de paréntesis. Se tiene 4 átomos de fósforo. Y lo mismo se hace con los 3 átomos de oxígeno que hay dentro. Se multiplican por los 4 que están fuera. Por lo tanto, se tiene 12 átomos de oxígeno en esta molécula. Cuando ya se identificó la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la molécula, se busca en la tabla periódica los pesos atómicos. El peso atómico del silicio es de 28.0855, el del hidrógeno de 1.00794, el del fósforo de 30.97376 y el del oxígeno de 15.9994. Lo que sigue es multiplicar la cantidad de átomos del elemento por su peso atómico. En el caso del silicio, 2 por 28.0855. En el del hidrógeno serían 4 átomos de hidrógeno por su peso atómico, que es 1.00794. El del fósforo son 4 átomos de fósforo por 30.97376. Y los 12 átomos de oxígeno por su peso atómico, que son 15.9994 unidades de masa atómica.
Luego, los cuatro resultados, que es el 56.171, el 4.0318, el 123.895 y el 191.9928 se suman y da un resultado de 376.0906 unidades de masa atómica. Es decir, el peso o la masa fórmula del hidrógeno fosfito de silicio es de 376.0906 unidades de masa atómica. El otro ejemplo es el fosfato de calcio. Se tiene calcio, fósforo y oxígeno. El calcio tiene 3. Este no lo vamos a multiplicar por el 2 porque está fuera del paréntesis. Entonces hay 3 átomos de calcio. Dentro del paréntesis hay un átomo de fósforo por 2. Tenemos 2 átomos de fósforo. Y hay 4 de oxígeno que se va a multiplicar por el 2 que está fuera del paréntesis. Que sería 2 por 4, 8 átomos de oxígeno. Identificados la cantidad de átomos de cada elemento, se busca en la tabla periódica el peso atómico de cada uno, que refiere 40.08 para el calcio, 30.97376 para el fósforo y 15.9994 para el oxígeno. Estos tres valores que yo busqué en la tabla periódica se multiplican por la cantidad de cada átomo que tiene el elemento dentro de la molécula. Es decir, 3 átomos de calcio se va a multiplicar por su peso atómico, que es 40.08. Lo mismo en el caso del fósforo, 2 por 30.97376. Y en el caso del oxígeno, 8, que son los átomos de este elemento que hay en la molécula, por 15.9994 unidades de masa atómica. Luego, los tres valores, los 120.24, el 61.9975 y el 127.9952, que son los resultados de cada una de las multiplicaciones, lo sumo y me da el peso fórmula para el fosfato de calcio de 310.1827 unidades de masa atómica. Como puede apreciarse en los cuatro ejemplos, la masa molecular y el peso fórmula se determinan de una forma idéntica. Voy a multiplicar la cantidad de átomos de cada elemento por el peso atómico de ese elemento. Entonces, para fines prácticos, se puede hablar en forma indiferente de masa molecular o peso fórmula. Es decir, yo puedo hablar de peso molecular para compuestos covalentes o compuestos iónicos, para asuntos prácticos, porque es lo mismo. Lo voy a calcular de la misma manera. Para asuntos teóricos no es lo mismo la masa molecular que el peso fórmula. Pero cuando ya hablamos de práctica y nos ponemos a realizar las operaciones matemáticas, masa molecular o peso molecular y peso fórmula vienen siendo lo mismo. Ahora, en el caso de la masa molar, se va a definir como la masa por unidad de cantidad de sustancia. Al inicio hablaba que la cantidad de sustancia es el mol. Por lo tanto, la unidad de medida es gramos sobre mol. Y el valor numérico coincide con el de la masa molecular, pero en lugar de expresarlo en unidades de masa atómica, se va a expresar en gramos mol. Por ejemplo, en el caso del fosfato de calcio, la masa molar es de 310.1827 gramos sobre mol, porque va a compartir el valor numérico con la masa molecular. Ahora, al hablar de mol y número de Avogadro, hay que considerar que los seres humanos, para cuantificar o para contabilizar los materiales, han desarrollado ciertas unidades de conteo o ciertos métodos de conteo. Por ejemplo, han hablado de agrupar en docenas, en centenas o en millares. Sin embargo, en química, para contar las partículas que constituyen una materia, estamos hablando de que las partículas constituyentes son átomos, moléculas, iones, electrones, protones. Se va a utilizar el mol.
que mol puede definirse como la cantidad de sustancias que contiene determinadas unidades estructurales. Es decir, un mol va a tener 6.022 por 10 a la 23 unidades. Y a este valor, a este 6.22 por 10 a la 23, se le conoce como número de Avogadro, N sub A. Este valor va a indicar que un mol va a contener 6.022 por 10 a la 23, perdón, átomos. O un mol de una molécula va a tener 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En el caso de las relaciones molares, se va a considerar el átomo gramo. Es decir, el átomo gramo es el peso en gramos de un mol de átomos. Es decir, un mol de átomos, como hablaba anteriormente, equivale a 6.022 por 10 a la 23 átomos de un elemento. Y este peso es exactamente igual al peso atómico expresado en gramos. Es decir, si un átomo de hidrógeno va a pesar 1.0797 gramos, hablando en una relación de átomo-gramos. Por ejemplo, se tiene que el magnesio tiene un peso atómico de 24.305 unidades de masa atómica. Este valor de 24.305 gramos va a representar el peso de 6.022 por 10 a la 23 átomos de magnesio. Es decir, toda esa gran cantidad de átomos, que de hecho la calculadora no lo va a resolver y lo va a mandar en notación científica, van a pesar en conjunto 24.35 gramos. En el caso del oro, que tiene un peso atómico de 196.9665, va a representar el peso en gramos de 6.022 por 10 a la 23 átomos de oro. Es decir, toda esa cantidad de millones de átomos van a pesar 196.9665 gramos. Ahora, para determinar, ya cuando no es la cantidad exagerada del valor de Avogadro, se trabaja con una regla de 3. Por ejemplo, se tienen 9.500.000 átomos de bismuto. El bismuto es el elemento 83 en la tabla periódica y tiene un peso atómico de 208.9804 unidades de masa atómica. Y se plantea una regla de 3 y se dice que 6.022 por 10 a la 23 átomos de bismuto van a pesar 208.9804 gramos, pero no se dispone de 6.022 por 10 a la 23 átomos de bismuto. Se tienen apenas 9.500.000. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuánto pesan 9.500.000 átomos de bismuto? Ahí tenemos la X en gramos. Multiplicamos 9.500.000 por 208.9804 y el resultado de esa multiplicación se divide entre 6.022 por 10 a la 23. Y el resultado, que está expresado en notación científica, va a ser igual a 3.30 por 10 a la menos 15. O es lo mismo decir 3.30 exponente a la menos 15 gramos. Si se fijan, el valor del peso es sumamente pequeño. Es como que hablemos de 0.14033 gramos. El valor es bastante pequeño, aún hablando de una cantidad bastante alta de átomos. Tenemos 9.500.000, que es bastante. Ahora, en el caso de la relación mol-gramos, a diferencia de la anterior, es el peso de un mol, pero de moléculas. Es decir, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia covalente o iónica y se va a determinar expresando el peso molecular en gramos.
Es decir, la sumatoria de la multiplicación de cada átomo por el peso atómico de ese átomo va a ser igual al peso molecular en unidades de masa atómica. Lo expreso en gramos y es el peso de 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Por ejemplo, tenemos 250.000 moléculas de hidrógeno fosfito de silicio. Vamos a determinar cuánto pesan esas 250.000 moléculas de esa sal en gramos. Para ello ya calculamos el peso molecular, que es multiplicando la cantidad de átomos por el peso atómico de cada elemento. Y tiene una masa molecular de 376.0906. Para ello, se establece la misma regla de 3 anterior. 6.022 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno fosfito de silicio pesan 376.0906 gramos, pero no hay la cantidad de 6.022 por 10 a la 23. Lo que se tiene son 250.000 moléculas de la sal, que es el hidrógeno fosfito. ¿Cuánto pesan? Planteamos la misma regla de 3, que sería las 250.000 por 376.0906, dividido entre 6.022 por 10 a la 23. El resultado, que es todavía más pequeño que en el caso del bismuto, es de 1.56 por 10 a la menos 17 gramos. Ninguna balanza nos va a marcar este peso. Es muy poquito. Y en el caso del otro ejemplo, tenemos 80 millones de moléculas de fosfato de calcio, que son el ejemplo que calculamos el peso molecular, que es igual a 310.1827 unidades de masa atómica, que ya expliqué anteriormente cómo lo calculábamos. Vamos a determinar cuánto pesan esas 80 moléculas de fosfato en gramos. Planteamos la regla de 3, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de fosfato de calcio van a pesar 310.1827 gramos. Pero lo que tenemos son 80 millones de moléculas de esta sal que pesan X gramos. Para eso se hace el cruce y se multiplican los 80 millones por 310.1827 entre 6.022 por 10 a la 23. El resultado, también bastante bajo, es de 4.12 por 10 a la menos 14 gramos. Si se fijan, es lo mismo, solamente que trabajamos con peso molecular en lugar del peso atómico. Y planteamos o partimos de una regla de 3, considerando que la masa molecular de la sustancia es el peso del valor representado por el número de Avogadro. Muy bien.